Mi nombre es Pablo Jesús Arcila Mora, el de mis compañeros es Marco Alejandro Morales Pantoja, Daniel Felipe Castro Galindo, Juan Diego Sáenz Ardila y Alejandra Sofía Monroy Socha. Este video corresponde a la sustentación del proyecto final Robótica Industrial, Automatización del proceso de ensamblaje, soldadura y empaque de PCBs de la asignatura Robótica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Específicamente a nosotros nos tocó la etapa número 3. Muy bien, entonces este es el diagrama de flujo del proceso de las cuatro estaciones. Podemos ver que el sistema pues, arranca en idle antes de operar. Primero se verifica que el entorno es en condición segura y con eso la etapa 1 Cain pues entra en ready. Decimos llamarla así pues porque el robot que lleva a cabo esta etapa, pues el proceso de la etapa es Cain. Entonces, bueno, la etapa comienza con Cain on Run. Y entonces comienza a recibir componentes de una banda, verifica si el pick fue exitoso. Si el pick no fue exitoso, él reintenta hasta n veces. Si el pick, si se detecta un fallo persistente, pues se dispara este fault de alarma de pick fallido y regresa a la etapa 1. Si el pick sí fue exitoso, entonces se verifica que la clasificación sea cierta. En caso de que no, se envía a una bandeja de rechazo y se confirma en HMI. En caso de que sí sea cierta, entonces se coloca en una celda del almacén. Se verifica si el almacén ya cuenta con más de 30 componentes. De no ser así, regresa a la etapa 1, a la etapa de recibir componentes de banda, y pues vuelve a seguir todo este mismo procedimiento. En caso de que sí estén almacenados más de 30 componentes, pues entonces se dice que la etapa 1 está en down, está terminada y que el almacén ya está completo. Luego pasaremos a la etapa 2, que está a cargo del robot 2 Junior. Y una vez que esa etapa está en ready, pues se verifica que la PCB está fijada en fixture y la etapa 2 empieza a correr. Entonces, primero tomamos componentes del almacén. Aquí estamos haciendo de cuenta que todas estas etapas ocurren en simultáneo. Bueno, no en simultáneo, sino más bien secuencialmente. Es decir, el almacén de que están hablando acá es este mismo almacén que tenemos acá con más de 30 componentes. Entonces, empezamos a tomar componentes del almacén, verificamos si el componente está disponible en la celda. Si ya se agotó, entonces tiene que saltar una alarma de componente agotado y se solicita la reposición. En caso de que sí esté disponible, entonces lo vamos a insertar en la PCB. Nos preguntamos si el place es correcto. Si la respuesta es no, pues entonces se marca como reproceso y regresamos a tomar un componente del almacén. Si la respuesta es que sí, entonces ahora nos preguntamos si la receta está completa, si hay más de 30 componentes en la PCB. Si la respuesta es que no, vamos a volver a tomar componentes del almacén, pero si la respuesta es que sí, entonces damos por terminada la etapa 2, decimos que la PCB ya está totalmente poblada y pasamos a la etapa 3, que esta en particular es la que nos corresponde a nosotros. Entonces, en esta etapa hacemos de cuenta que ya tenemos una PCB fijada en la estación de soldadura y vamos a preguntarnos si la PCB está fijada correctamente. Si la respuesta es que no, entonces se detiene el proceso y solicitamos un ajuste. Si la respuesta es que sí, pues entonces vamos a proceder a ejecutar la rutina de soldadura por puntos. Nos preguntamos luego, ¿la parada de emergencia está activa? Si la respuesta es que sí, vamos al reset y home seguro. Si la respuesta es que no, reset home seguro y después regresamos a verificar desde cero. Si la respuesta es que la parada de emergencia no está activa, pues entonces vamos a preguntarnos, ¿todos los puntos están soldados? Si la respuesta es que no, pues entonces vamos a ejecutar vamos a volver a ejecutar la rutina de soldadura por puntos. Si la respuesta es que sí, es decir, ya todos los puntos están soldados, pues entonces damos por terminada la etapa 3, decimos que la PCB ya está soldada y pasamos a la última etapa que le corresponde al robot Abel. Una vez, para decir que está ready, pues tienen que recibir la PCB soldada. Entonces la etapa 4, run, consiste en empacar y enviar por banda. Entonces, aquí vamos a desplazarnos por acá. Entonces nos preguntamos si la confirmación de la salida es OK, asumiendo que esta sea la variable. Entonces, si la respuesta es que no, pues entonces suena este fault, esta alarma de reintentar empaque. Si la respuesta es que sí, pues entonces decimos que la PCB está empacada y enviada. Una vez pues, se termine todo esto, decimos que ya hemos dado fin al ciclo y el contador de PCB se incrementa. Entonces, pues, este sería como el diagrama de flujo del proceso global.
Muy bien. Este segundo diagrama de flujo detalla la lógica interna de la estación número 3, que fue la que nos corresponde a nosotros. Entonces, lo primero que hacemos es conectarnos al robot físico vía robot nos preguntamos, aquí hay un condicional de conexión establecida. Si no hubo una conexión establecida, se marca el foul, se da el error de conexión y tratamos de volver a conectarnos al robot físico. Si la respuesta es que sí, o sea, si hubo conexión, pues entonces decimos que estamos ready y nos vamos al home. Una vez en home, procedemos a desplazarnos por el riel hasta el punto frente a la mesa donde pusimos nuestra PCB. Ahí nos preguntamos, ¿la posición en el riel está confirmada? Si la respuesta es que no, nos marca este fault de intentar posicionamiento en riel y vamos a tratar de posicionar el robot mediante el riel en la posición que es. Si la posición es correcta, pues entonces nos quedamos esperando la señal de PCB poblada desde etapa 2. Después de eso, nos preguntamos si la PCB está correctamente fijada en el fixture. Si la respuesta es que no, pues entonces nos va a dar otro fault y va a detener y nos va a solicitar el ajuste del PCB. Si la respuesta es que sí, pues entonces iniciamos la rutina de soldadura. Eh, después estamos en home, entonces lo que vamos a hacer para iniciar es irnos al punto de aproximación, que está a una altura pues de seguridad, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí nos preguntamos, bueno, en lugar de preguntarnos, lo que hacemos es calcular la pose de la base de la PCB usando cinemática directa. Calculamos la pose de aproximación y de la soldadora del punto I. Entonces después resolvemos la cinemática inversa, que la tenemos acá, y movemos al punto, a mover aproximación del punto. Luego nos hacemos esta condicional, que si la para emergencia está activa. Si la respuesta es que sí, pues entonces este fold salta, detener, reset y home seguro. Esto se haría manualmente. Si la respuesta es que no, pues entonces empezamos a soldar. Entonces descendemos al punto de soldadura, activamos la herramienta y esperamos pues, el tiempo de soldadura y retornamos al punto de aproximación. Hacemos este condicional. ¿Quedan más puntos? Eso sería equivalente a preguntarnos si quedan componentes para soldar. Si la respuesta es que sí, pues nuevamente hacemos todo lo que ya hicimos para pues, soldar los puntos que resten. Si la respuesta es que no, o sea, no quedan más puntos, ya todo está soldado, pues entonces verificamos este log, este punto soldados más evidencia, y bueno, y luego saltamos a este condicional. Todos los puntos están verificados. Si la respuesta es que no, pues entonces nos marca este fault y pues regresamos nuevamente a mover al punto de aproximación y volver a iniciar. Si la respuesta es que sí, pues entonces movemos al target de aproximación, volvemos al home y decimos que ese proceso ya terminó y pues lo que seguiría sería entregar el señal de PCB soldada etapa 4, asumiendo que todas las etapas están en secuencia. Y pues este se marcaría el fin del ciclo de nuestra estación. Ahora, nuestra interfaz HMI está compuesta de en base a las indicaciones que nos daban justamente en la guía de laboratorio. En este caso tenemos una ventana en donde nos muestra justamente la receta. Para este caso tenemos configuradas dos recetas predeterminadas, como podemos observar acá, y una receta que nosotros podemos crear. Para ello lo que hacemos es básicamente poder indicar esto, agregar un componente, indicar justamente la referencia, qué tipo de, cuál es el pin justamente de ese componente y poder poner las coordenadas X y Y justamente de ese componente. Pero en este caso vamos a mirar justamente lo que es la receta 1. Al mirar justamente los componentes podemos mirar justamente el tipo de componente, la cantidad de esos componentes que pues tiene que ser mayor a 30. En este caso esta receta cuenta con 32 componentes, las referencias de esos componentes y el número de pines que tienen que tiene esa receta por cada componente. Y acá en la parte de abajo podemos mirar justamente el cómo están ubicados los puntos, cada punto como tal de soldadura que debe hacer justamente el robot. En este caso pues cada componente pues está conformado justamente, todos los vemos que son de dos pines. Podemos ver justamente dónde están ubicados cada punto de soldadura, pero a este punto le damos un distanciamiento entre un punto al otro. Recordemos que como lo explicábamos en la implementación real, creamos una matriz y a esta matriz le damos un dimensionamiento, un distanciamiento entre cada punto. En este caso pues lo dejamos con lo mismo de la baquela, que es 2.54 milímetros. Adicionalmente a esto pues vamos a dejar en este caso para cuestiones de simulación un tiempo de soldadura de 0.4 segundos y podemos observar que si cambiamos justamente de receta el total de puntos nos está cambiando, es decir cuántos puntos tiene que hacer nuestro manipulador. En este caso lo vamos a dejar en un punto.
En la ventana del medio podemos mirar justamente lo que son los botones de control para pues poder realizar la operación con nuestro robot. En la ventana derecha podemos observar justamente lo que viene siendo el estado, los puntos ejecutados y si hay alguna alarma justamente que nos presenta alguna falla nuestro robot. Y el log nos permite poder observar cada cambio que le hacemos justamente, cada cambio que hacemos en la ventana, poder mirarlo justamente qué cambio estamos haciendo. Entonces, ¿cómo funciona nuestro interfaz? Conectamos con RoboDK, verificamos de que exista un robot dentro de nuestra estación justamente de trabajo. Como podemos mirar, justamente acá nuestro robot no está en el home, dado que el home son 0 grados articular por cada articulación, ¿sí? 0 grados en cada articulación. Podemos desplazarnos a lo que es home, podemos desplazarnos a home, podemos ir a nuestra pose de aproximación, podemos validar que los puntos sí estén dentro del área de trabajo de nuestro manipulador. En este caso pues confirmamos de que todos los puntos de esta receta en efecto sí están dentro del área y podemos iniciar la soldadura. Acá vemos cómo se está moviendo justamente el manipulador por cada punto y en el log podemos ver exactamente qué punto está haciendo, a qué componente corresponde y en qué coordenadas justamente está ubicado. Sin embargo, acá podemos también observar cuántos puntos ejecutados hay. Vemos, digamos, en el 38 son 64 puntos. Digamos que queremos pausar. En este momento termina de hacer el punto y se detiene. Podemos reanudar la soldadura en el mismo. Podemos detener justamente el proceso, volver a iniciar justamente la soldadura de cero o hacer un reset, que el reset hace casi lo mismo que el botón de detener. Detenemos justamente el operador y podemos justamente volver a iniciar. Digamos que presentó alguna falla, hace una parada de emergencia, se desactiva justamente lo que son los motores y podemos volver justamente a home para esto ya finalizar justamente nuestro trabajo. Ahora mirando cómo está compuesto nuestro código, podemos mirar justamente que utilizamos lo que viene siendo la librería de Tinker, esto para el diseño gráfico, las librerías de RoboDK para el control justamente del manipulador y el simulador, la librería Trading, que esta nos permite justamente poder realizar operaciones en segundo plano. Esto hace que pues como estamos con una interfaz gráfica, al momento de si queremos pausar la operación y si queremos como tal realizar otro proceso, lo podamos hacer mientras la operación principal está en segundo plano. Esto con el fin de que pues no se nos juegue en la pantalla y que si tenemos algún fallo pues poder detenerlo en ese momento en la pantalla. Y la librería del time pues para poder realizar justamente la configuración. En este caso todo el código fue implementado a través de clases, esto con el fin de poder tener un código un poco más limpio y dado que justamente vamos a tener que reutilizar ciertas funciones, ciertos procesos en ciertas funciones, pues poder tener una agilidad en poder reusar estas funciones y poder reescribirlas en el momento que lo necesitemos. En nuestra función de init, pues comenzamos justamente con la definición de los parámetros de la ventana, en este caso los nombres, que la pantalla comience totalmente ampliada, los colores que utilizamos, la configuración es con RobotDK, la configuración de las poses articulares y los procesos que veíamos en pantalla, tales como los en qué estado van a estar justamente los botones y la activación de los parámetros iniciales de lo mismo. Asimismo, vemos la configuración justamente de cada una de las recetas, que podemos ver de qué componente está compuesto, la cantidad de componentes de referencia, la cantidad de pines que tiene cada componente, esto por la receta, y en cada uno de los componentes cómo están ubicados los puntos de cada pin por cada componente. Acá lo podemos observar, lo mismo con la receta 2 y pues la receta nueva pues nos permite justamente agregar componentes y poder agregar los puntos de soldadura. Y pues inicializamos lo que viene siendo dos funciones, que es la de crear la interfaz y la de poder actualizar la receta para que se pueda después poder llamar. En la parte de crear interfaz pues es todo lo que vimos anteriormente, la configuración de las diferentes ventanas que tenemos, el cómo están definidos cada uno de los marcos que estamos utilizando. ¿Sí? Tanto el panel de recetas, el panel de control, estado y lo que son los cuatro paneles que tenemos configurados. Configuramos cada panel, esto pues construyendo y cambiando justamente lo que son la tipografía, e ir construyendo justamente en estas funciones lo que va a obtener justamente cada ventana, que es la que está obteniendo justamente cada ventana y el estado en el que ya se va a presentar. Esto por cada uno de los paneles.
Lo mismo justamente por la escritura que pues vamos a enviar en el comportamiento real de nuestro sistema, cómo está comportando en tiempo real, para pues tener una actualización de en qué estado está el sistema. Nuestra función de actualizar recetas, pues básicamente es lo que veíamos, recibimos, desplegamos una pantalla a través de las cuales podemos insertar lo que viene siendo los componentes, dónde están los puntos en X y esto agregarlo a un nuevo justamente a una nueva receta como tal de que creamos. Lo mismo con la parte de agregar componentes. La parte de obtención de puntos, básicamente verificamos que estos puntos correspondan a sean puntos alcanzables por nuestro manipulador. Realizamos una conexión con Rodeca, que era lo mismo que implementábamos justamente en la implementación física como tal de la implementación física del robot, y algunos mensajes justamente en pantalla para saber el estado de lo mismo. Lo mismo con la verificación de cargar el robot, en donde pues verificamos de que haya un robot justamente en el entorno de trabajo, y mostramos, configuramos los parámetros iniciales como que es la velocidad, el set running y algunos mensajes justamente en pantalla. Para home, pues lo que hacemos es básicamente exactamente lo mismo que hacíamos en la implementación real. Ya en la parte, y lo mismo para aproximación, validación de puntos. Ya para la rutina de soldar, pues lo que hacemos es tener algunos mensajes en pantalla, implementar lo que viene siendo el uso de los botones, pero en esencia viene siendo la misma rutina que hicimos en la implementación real. ¿Sí? Una rutina compuesta por definir justamente unos puntos de aproximación y después calcular justamente la pose, poder calcular la pose cartesiana, la pose no, los puntos cartesianos donde va a estar ubicado cada punto, y a partir de esto realizar cinemática inversa para poder ir después desplazarnos a estos puntos, poder esperar un punto que es el punto que configura, el tiempo que configuramos, y devolverse justamente al punto y así repetir justamente este ciclo. Y tener algunos procesos, pues dependiendo justamente si estamos deteniendo o si estamos pausando, poder tener como el estado de esos procesos. La definición de hilo, pues básicamente lo que nos permite es poder mirar justamente, crear el segundo plano en donde se está ejecutando como tal nuestra rutina o el proceso que está ejecutando en este caso, y con ello poder tener el acceso como tal de poder manipular los demás botones al momento de querer como tal detener o cambiar como tal nuestro proceso. Las funciones de pausar, pues básicamente lo que hacemos es mostrar en pantalla, pero pues también poder detener justamente el robot en ese momento, en el punto en el que esté. Lo mismo pasa con detener y ya con la parada de emergencia, con el reset. Y ya al final lo que hacemos es presentar justamente, crear la ventana, cargarle justamente la configuración que tenemos a la ventana y poder de que esta ventana esté en un loop infinito hasta que pues detengamos todo. Para la implementación real, primero fue necesario obtener las poses articulares que nos definían tres posiciones en el espacio. La primera, que es dónde está ubicado el home del robot, del home de trabajo número 2 como tal, que corresponde al que podemos ver en pantalla, en donde está ubicado respecto al manipulador real, que en este caso también corresponde justamente a las posiciones articulares de 0 grados en cada articulación. La segunda, que es una pose que nos define una posición de aproximación a la PCB. Y la tercera, que es una pose que nos define la posición en la cual está ubicada la baquela. Esto para poder realizar un plano de trabajo y sobre este poder realizar todo el proceso de soldadura. Estas poses fueron obtenidas pues conectando el simulador con el robot del laboratorio y obteniendo la posición de cada una de estas tres configuraciones que anteriormente mencioné. Para este caso obtuvimos el home de trabajo, el home número 2 como tal en el laboratorio, corresponden a las poses 0 grados, y adicionalmente obtenemos dos poses. Esta primera posición articular que nos define justamente esa posición de aproximación, y esta segunda que nos define la posición donde está ubicada justamente la baquela sobre la cual vamos a soldar. Regresando y viendo cómo viene siendo la implementación de nuestro código,
Comenzamos justamente con la importación de librerías, con la verificación de que exista un robot en nuestro simulador y con la conexión justamente al robot del laboratorio. Ya con eso definimos justamente los parámetros que viene siendo la configuración de movimiento, que viene siendo la velocidad, en este caso la definimos de 5, y el set routing, que es el que nos configura justamente el redondeo, el suavizado para llegar de un punto al otro, que lo configuramos en este, el que mejor se nos ajustaba era con un parámetro de 5. Y configuramos las poses articulares que encontramos en el laboratorio. Ya comenzamos con la definición de lo que viene siendo los parámetros de soldadura, que comenzamos esto, la pose que obtuvimos, donde está justamente ubicada la PCB, la altura en Z como tal, muchas veces nos hacía falta el poder igualar justamente esta altura, dado que pues teníamos algunas condiciones de trabajo, como que habían veces que se movía la mesa de trabajo, entonces en ello pues fue necesario el ir modificando donde estaba el Z soldadura, esto para que bajara un poco más el manipulador y pues se acercara más al punto de soldadura y lo pudiera hacer mejor. Y un set de aproximación que básicamente nos define entre cada punto de soldadura, pues necesito, ahorita vamos a ver que necesito bajar, subir, entonces qué tanto sube el manipulador para poderse, antes de desplazarse al otro punto de soldadura. Un tiempo que es el tiempo sobre el cual va a estar el cautín en ese punto de soldadura, una distancia que hay entre cada punto justamente de la baquela, que es de 2.54 milímetros, y como estamos en un proceso industrial, es decir que estamos en una línea de soldadura, pues definimos cuántas PCBs con esa receta vamos a hacer. Para la definición de los puntos de soldadura, básicamente lo que hacemos es definir una matriz. En esta matriz definir los puntos de la matriz sobre los cuales va a estar nuestros componentes y darle un distanciamiento a cada punto, justamente a cada punto que pues corresponde al distanciamiento que existe justamente entre los puntos o entre los pads justamente de la baquela. Ya iniciando la rutina, pues comenzamos en home, vamos a la posición, a la pose de aproximación, esperamos un momentico y ahora bien, para ir a donde está ubicada la PCB, no nos dirigimos directamente con la pose articular hacia ese punto, sino que como estamos en un arreglo matricial sobre los cuales definimos los puntos, fue necesario justamente el poder definir el plano de trabajo sobre el cual vamos a comenzar a hacer la operación. Para este caso, lo que hacemos es utilizar la función solvedFK, que básicamente no es un proceso de cinemática directa, en donde le damos la pose articular y esta función devuelve las posiciones cartesianas sobre las cuales está ubicada esta pose. Ya con ello en mente comenzamos justamente lo que viene siendo la soldadura. En este caso pues bajamos un poco la velocidad, dado que pues tenemos que ser meticulosos entre cada punto, para ello bajamos la velocidad a 10 y comenzamos con lo que viene siendo la rutina de trabajo, que en este caso esta primera iteración nos define el número de PCBs que estábamos definiendo, y ya para la rutina principal pues comenzamos con una en base justamente a la definición cartesiana en donde está la pose de la PCB. Comenzamos a hacer una traslación en el espacio, pues eso definiendo los puntos de aproximación y el punto de soldadura. Esto pues pasándole los parámetros que tenemos definido acá y pasándole la Z de aproximación y la Z de soldadura que pues anteriormente definimos. Con ello definimos el punto cartesiano sobre el cual va a estar ubicado justamente esos puntos de soldadura. Pero para darle esas coordenadas o esas posiciones al robot fue necesario realizar la cinemática inversa, esto a través de una función que también nos permite RobotDK, en donde pues le pasamos esas poses. Eso las convierte en unos joints, que en estos joints les está diciendo justamente es como cada articulación hacia donde se mueva para poder llegar a esas poses cartesianas que anteriormente definimos. Con eso hacemos el movimiento hacia la aproximación, de la aproximación nos vamos a la soldadura, allí esperamos un tiempo y después nos devolvemos a aproximación para desplazarnos al siguiente punto. Una vez terminemos todos los puntos de soldadura, ya el robot lo que va a hacer es moverse a la pose de aproximación, esperar un momento y va a pasar que este momento pues lo que nos está dando justamente es el tiempo que la banda transportadora se demoraría justamente en pasar a la siguiente PCB para pues volver a realizar el proceso de soldadura.
Una vez se termine justamente ya el número de PCBs esté completo, ya ahora sí lo que hacemos es que el robot se vuelva home y pues que tengamos justamente las PCBs completas. Ahora vamos a observar cómo es el comportamiento que esperamos que el manipulador tenga en el laboratorio, que el robot tenga en el laboratorio. Para este caso pues vamos a realizar una simulación para mirar de que si verdaderamente este cumpla con la rutina que habíamos especificado. Entonces vemos que el robot parte de home hacia una pose que es la pose de aproximación y después se está dirigiendo a cada punto de soldadura. En este caso vamos a dirigirnos justamente a cada uno de los puntos. Recordemos que una vez termine los 6 puntos de soldadura que habíamos especificado, como le habíamos puesto que el número de PCBs eran 2, entonces pues va a ir a aproximación y después se va a devolver a realizar los otros 6 puntos, que pues ese tiempo, el tiempo en que la banda transportadora tardaría en mover la siguiente PCB para volver a realizar la receta. Y ya una vez termine esa rutina, eso sí vamos a tener justamente que el robot vuelva home. Acá vemos de que ya acabó la primera PCB, pasa en este tiempo, pasa a la segunda y vuelve a iniciar la rutina para poder soldar la segunda PCB con la receta que le tenemos configurada.